muchachos, somos aquí en el Jardín du Moulin de la Pointe, que fue construido en 1992. Pienso que es un jardín muy reciente porque antes no fue un jardín, es posible que fue parte de un complejo industrial. Vamos a ver el exterior, el interior, yo quiero decir. Vamos a disfrutar, vamos. Hola muchachos, ¿dónde somos? Eh bien, yo puedo decir dónde somos. Somos en el 13 District. Con Vanilla yo encontré un lugar especial, un lugar completamente secreto que descubrimos en la ciudad del 13 de París. ¿Sabes? Es el lugar donde hay muchas torres, que al primer fue los asiáticos que vienen mucho en París en los años 50. Podemos ver que aquí hay pequeños lugares donde hay árboles, donde podemos hacer sportes. Así es en París, siempre hay pequeños lugares secretos. Si ustedes buscan bien, siempre es posible de descansar y de disfrutar del arte. El arte de los muros, como aquí vemos elefantes y también hombres y mujeres de un otro lado, de un otro país. París está siempre abierto sobre el mundo. Siempre como parisiano tengo una impresión muy extraña cuando yo soy en el 13 de París. Cuando yo veo esta torre que es tan alto. Y como así, aquí también. Somos en el 13 District hay muchas torres como así. Es torre muy grande. Yo pienso siempre a todas las personas que viven acá, que viven en esta habitación. Somos un poco a la frontera de París. Es un poco exagerado decir que hay una frontera, pero somos muy cerca de la frontera de París. Aquí a otros lados, es la primavera, hay árbol siempre. En Francia tenemos un sistema especial por la basura. Pienso que se puede interesar. Aquí hay los bacos verdes y los bacos amarillos. Los bacos amarillos es para reciclar el cartón, las botellas de plásticas, que está dulces o dura, y también otras cosas que podemos reciclar. Hay un poco de embalaje que no... Hay embalaje siempre que está en el rojo, que no puede servir de nuevo. Entonces se va a la basura verde. La basura verde es para todas las cosas que están orgánicas. Y como eso se llama el tri. El tri es muy sutil en Francia porque podemos hacer el tri de la basura y hacer mucho reciclaje. De esta manera podemos luchar de manera útil contra la contaminación. También las cosas cambian mucho en París porque cuidamos mucho mejor los árboles y hacemos todo lo que podemos para tener árboles y otra vegetación como aquí. Pienso que aquí no existe hasta 10 años. Y también hay nuevos proyectos con arquitectura que siempre pone árbol en los otros inmuebles que se van a construir. Y aquí hay tablas de ping pong. En Francia tenemos una visión especial del tiempo libre. Cuando tú tienes tiempo libre, tú tienes las facultades de ir con tu familia después del trabajo. Eso parece un poco tonto lo que digo, pero hay una época donde los loisirs no está fácil. Porque, por ejemplo, en el siglo XIX, todo el mundo siempre trabaja y nunca tiene vacaciones. Pero con el tiempo y con la tecnología y muchas cosas, al final de cuentas, el ser humano conquista su derecho de ser libre. Vanilla está de acuerdo conmigo. Como siempre, me gusta mucho el 13 District, porque es el lugar de los artistas que hacen cosas sobre los muros. Como aquí viene el mensaje, tú también puedes ser una buena cosa. Y el hombre dice, inspire-toi des étoiles, significa toma inspiración de las estrellas. Eso me gustó. Y aquí es la pequeña cinturón. Es una, ¿cómo se dice? Es una línea de tren que está abandonado desde los años 80, que es en el Círculo de París.
Es uno de los únicos lugares muy salvajes cerca de París. Todos los parisienses tienen una historia especial con ese, porque es un lugar abandonado que yo veo cuando fui niño y que todo el mundo ve. Como un lugar encerrado, pero donde hay la naturaleza que se developa muy libremente. Por ejemplo, aquí podemos ver una abeja, no sé cómo se dice en español, un insecto que se va sobre las flores. Abeja. Una abeja. ¿Eso es vanilla? Sí, eso es un poco de paraíso a París. Increíble, ¿no? Entonces, yo digo, lindo día, disfrutan muy bien de la primavera y del verano. Hasta pronto por una nueva video. Chao.